Poema El Cristo de Gloria. El Verbo hecho carne vivió entre nosotros, el Cristo de gloria, de unción y poder, despreciado y desechado entre los hombres, con el fin de que hoy tú puedas creer. Herido fue por nuestras rebeliones, molido en la culpa y el pecado, llevó en sus hombros las aflicciones, para que el hombre hoy fuese también rescatado. Como cordero al madero, el rey fue llevado, y en un silencio el eterno un reino escondía. En sus llagas el mundo en él fue sanado, mientras su muerte la noche al sol escondía. Subió al Gólgota, al monte del madero, donde el amor se escribió con sangre y él, el sacrificio puro y verdadero del Cristo eterno en carnes el fiel. Cae el cuero, el plomo y la malicia sobre la espalda de aquel que no pecó. Cada golpe es una fiera amigo de injusticia, que el odio del mundo en su espalda tatuó. Cada surco en su carne es un grito sordo, un mapa de heridas, de angustia y de sed, llevando en sus hombros el peso más gordo, la culpa del hombre en su propia red. No hay queja en sus labios, no hay amargura, solo el sonido del látigo cruel, mientras la sangre en su fuente más pura bañaba las piedras en Jerusalén. Y en la cima, el martillo resuena, el hierro desgarra sus manos y sus pies, la madera recibe la carne ajena de aquel que es la luz, de aquel que es la fe. Se eleva el madero en el cielo sombrío, entre dos ladrones se encuentra el Eterno, y uno de ellos allí les rogó. Y él, cargando el pecado, su padre sabía, y amando a su hijo, lo abandonó. Consumado es, gritó voz divina. El velo rasgó, la deuda pagó, y en esa cruz de muerte y corona de espina, la vida misma al alma compró. Inclinó la cabeza en ese madero, el todo es cumplido allí resonó, y en el silencio de aquel día, de un día postrero, la creación entera allí estremeció. Y en un suspiro de amor absoluto, la vida se entrega, el pecho se apaga, dejando el universo vestido de luto por las heridas eternas que el cielo pagaba. Las nubes se rinden, le abren el camino, el aire se llena de un canto de gloria, regresa el guerrero de trazo divino, con hoyos en su palma llevando victoria. Sentado a la diestra, en su trono de calma, ya no es el sufriente que el mundo azotó, es el Rey que gobierna la paz en cada alma, el Cristo que al Padre triunfante volvió. Gracias, Aronis Rodríguez. Dios te bendiga, ya estamos por aquí. En este mundo hemos escuchado de muchas muertes de maneras trágicas, muertes voluntarias, muertes por accidente, muertes naturales. Pero hubo una muerte que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hoy es viernes, pero no es un viernes cualquiera. Es un viernes que hizo una historia para ser siempre recordada por todos nosotros. Porque hoy es el Viernes Santo. La importancia que tiene es que el Señor murió por ti y por mí.
En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿por qué Cristo tuvo que dejar su tranquilidad donde estaba en el paraíso para venir a morir por nosotros? ¿Sabes por qué? Por un gran amor. Y lo que nosotros teníamos que pagar, la condenación que teníamos que enfrentar por nuestros pecados, Él la sufrió y la llevó en la cruz del Calvario. Si leemos el libro de Isaías capítulo 53, versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sufrió de manera espantosa lo que sufrió por nosotros. Y muchas veces nosotros lo dejamos pasar por alto. Hoy es un viernes especial. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Según los grandes historiadores de la palabra, los eruditos de la palabra, dicen que aquí hay un pequeño error gramatical porque no pusieron la coma después del hoy, de manera que debería leerse: de cierto te digo que hoy, hablándole del tiempo presente, hablándole del momento hoy, y luego dice: estarás conmigo en el paraíso. Pero el Señor le dice esto al ladrón que estaba a la derecha, que tenía por nombre Dimas. El Señor miró a este hombre por una palabra que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas son las cosas que nosotros debemos tener en mente. Pedirle al Señor: acuérdate de mí. Y me preguntaría yo, cuando este hombre llegó al paraíso, tal vez le preguntaron cómo te fue en la doctrina que tuviste. Y él no sé nada de eso. ¿A quién le predicaste? ¿A quién le hablaste de Dios? A nadie. ¿Qué sabes tú de lo que es la Tanaj? ¿Qué sabes tú de lo que es el Pentateuco? No sé nada de eso. Pero él sí sabía algo. Y aunque le hayan preguntado a Dimas: pero ¿cómo tú estás aquí? Que no me entiendo. Él solamente podía responder: porque el hombre que estaba en el medio, en la cruz, me dijo que estaría yo con él. Qué lindo. A veces nosotros creemos que por informaciones que tenemos, que por estudios que tenemos, vamos a ganar el cielo. Y no es nada de eso. Es simplemente un corazón dispuesto a amar a Dios y amarlo de verdad. Por esto el mismo Señor dice que busca tales adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Hoy es un viernes para reflexionar. Hoy es un viernes para entender el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Y la cosa importante lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La palabra consumado es, en griego es tetelestai. He cumplido. Ya vine a hacer lo que tenía que hacer. Pero el Señor le dice al Padre, le dice al Eterno: ¿por qué me has desamparado? Y quiero hacer un hincapié brevemente en esto. ¿Por qué el Señor se separó de Jesús? Cuando siempre estaban juntos, cuando la Trinidad nunca se había separado. Es la primera vez que la Trinidad se separa. Es la primera vez que la Trinidad se desune, porque el Señor se vio
solo. Cristo se vio solo sin el respaldo del Eterno, del Padre Eterno. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba llevando los pecados de la humanidad sobre su vida, sobre sus lomos. Y por esto el Eterno se separó por el pecado. Una cosa importante de Jesús fue que antes de morir dijo algo que impactó, que llamó a la atención del Eterno. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande. Después de ser herido, maltratado, escupido, lapidado, flagelado, Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la cosa que realmente, después de que Cristo murió, después de que le dieron el vinagre y Él dijo: consumado es, ya he terminado, ¿dónde fue el Señor? El Señor duró viernes, sábado, hasta el domingo en el infierno. En el infierno, haciendo que el infierno estaba dividido en dos partes. En Hades estaba dividido en Sheol, o en griego, Sheol. Pero, ¿qué fue el Señor Jesús a hacer en el infierno? Fue a rescatar todos los profetas y grandes hombres de Dios que no tenían acceso a ir al Eterno, que no tenían acceso a ir al paraíso, porque solamente por la muerte y resurrección de Jesús podían llegar al Eterno. Por esto el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. De manera que David, Moisés, Abraham, Jacob, Elías, Jeremías, Isaías, todos estos grandes y mujeres de Dios también, como Esther, como Raquel, como Sara, las mujeres, Noemí, todas estas mujeres que habían muerto, pues Él fue y las rescató a todas estas personas. Tomó la llave de la muerte. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todas estas personas que estaban muertas antes de Cristo, lo que habían muerto en el Señor, pues estaban en una parte, en el Sheol. Aquellos que habían muerto fuera del Eterno estaban en el Hades. Estas dos palabras, ambas significan infierno. De manera que estaba el infierno dividido en dos partes. Pero el Señor, cuando resucitó, no se fue solo. Se llevó todas esas personas que estaban ahí esperando ese día para ser pues levantados. Y no solo Elías y Moisés y Abraham, no solo ellos, sino también todos los que quisieron entregarse al Señor, también Él les predicó y se lo llevó a todos los que quisieron. Porque si leemos más debajo, dice que inclusive todos los que murieron en el diluvio, también Él les predicó. ¡Wow! ¡Qué gran amor del Señor! Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y creo que es el tiempo de reflexionar y de darle gracias a Jesús por ese sacrificio donde entregó su vida, derramó su sangre y está con nosotros. Y no solo esto,
sino que está a la diestra del Padre abogando por nosotros, por nuestros errores. Él es nuestro abogado. En el cielo hay un tribunal. Dios es el juez. Satanás es el fiscal que viene a acusar, pero Jesús es nuestro abogado. Vamos a pedirle al Señor en este Viernes Santo de que nos dé la fuerza, el entendimiento, la sabiduría de poder comprender su muerte y que podamos amarlo de corazón. Gracias, Señor Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este hermoso día, en este día de victoria, en este día donde tú te entregaste por nosotros para darnos una vida eterna, para librarnos de una condenación eterna. Y te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús, si he fallado, si he estado haciendo algo que no te agrada, si he pecado inclusive sin saber que es un pecado, también perdóname por eso. Y te pido, Señor, que vengas a habitar en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Buenos días, 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 buenos días. Hoy es un buen día, Viernes Santo, viernes de reflexión. No es un viernes para comer habichuela con dulce, no es un viernes para ir a la playa, no es un viernes para ir como muchos a beber a los ríos, no es un viernes para chenchar, sino es un viernes para meditar, es un viernes para reflexionar y es un viernes para entregarse de corazón a Cristo por lo que hizo en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dios te bendiga. Soy Aronis Rodríguez, Vidas con Propósitos.